En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, párrafo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos ahora en este artículo tan interesante que nos propone el Catecismo, entrando en el tema de la Iglesia, pueblo de Dios. En este primer apartado, el Catecismo dedica 6 números, del 781 al 786. El día de hoy vamos a profundizar en el número 783 al 786 con el tema que tiene como título Pueblo sacerdotal, profético y real. En un principio, el término laico significó todos los miembros de este pueblo. Al inicio de la Iglesia se entendía como laico a todos. Y a partir del siglo III, este término laico pasó a designar a todos aquellos que no eran clérigos, que no eran obispos, que no eran sacerdotes, que no eran diáconos. Pero aquí lo importante, queridos amigos, es que todos los miembros bautizados tienen una misma dignidad de hijos de Dios. Esto es algo que en la catequesis de ayer enfatizamos mucho, de miembros de un pueblo. De tal manera que si dentro de la iglesia existe una jerarquía, esa jerarquía existe para el servicio del pueblo en la palabra, en el sacramento y en el gobierno. Esto es muy importante para poder entender esto de pueblo sacerdotal, profético y real, ¿no? De ahí que mencionamos el día de ayer y mencionaremos el día de hoy, que es el Concilio Vaticano II el que nos propone esta imagen de la Iglesia como pueblo de Dios. Dice el documento de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, quienes creen en Cristo son nacidos no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible mediante la palabra del Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del espíritu. Son hechos por fin un linaje escogido, un sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. En un tiempo era no pueblo, y ahora es pueblo de Dios. Un texto muy hermoso de la Lumen Gentium que nos presenta el Concilio Vaticano II, queridos amigos. De todos es responsabilidad evangelizar y santificarse en la Iglesia. Esta es la gran propuesta y el gran descubrimiento que nos hace el Concilio Vaticano II. No es que esté diciendo tampoco que es una doctrina novedosa que antes no existía, ¿no? La doctrina católica, por definición, y porque viene de la tradición desde el primer momento, no es novedosa, pero se subrayan unas imágenes que antes quizás estaban como un poco arrinconadas, ¿no? Nuevamente vienen el concilio y nos la pone al descubierto.
La imagen de la iglesia como pueblo de Dios nos hace conscientes de nuestra vocación, nos hace conscientes de lo que es la condición de la iglesia, que es la de santificarnos a todos, a todos. Procesos de santificación por medio de la predicación de la palabra y de los sacramentos. ¿Qué cosa más bonita esta, la que nos propone el catecismo en esta mañana? Número 783 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Bueno, pues, queridos amigos, qué cosa tan interesante que nos dice este número 783. En el bautismo de Jesús en el río Jordán fue un momento especial en el que Cristo es ungido por el Espíritu Santo, es presentado al pueblo y constituido sacerdote, profeta y rey. Hay que tener cuidado al aplicar la palabra constituido en la persona de Jesús, ¿no? En el sentido de que antes del río Jordán no es que no lo fuera. Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Jesús no es adoptado. Nosotros sí que somos adoptados como hijos de Dios. En el bautismo, eso fue lo que sucedió con nosotros. Habría que entender por esta palabra que nos propone el catecismo, constituido en Jesús, como ser proclamado públicamente por Dios. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, ¿no? Es en ese momento cuando resplandece ante el mundo como el sacerdote, el profeta y el rey. Y así, queridos amigos, es como lo entiende Juan Bautista. Y por eso señala a sus discípulos y les dice: a partir de ahora, seguid a este y no a mí. Eso es muy interesante. Eso que San Juan Bautista ya va a proponer a sus discípulos. Fijémonos cómo en nuestra liturgia católica, estas tres dimensiones del ser de Cristo las celebramos de distintas maneras. Al final del año litúrgico, el último día del año católico, el último día del año católico, celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. En torno a Pentecostés, celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Para hablar de Jesucristo profeta, no tenemos una fiesta específica, pero quizás lo estamos celebrando siempre, porque es Él el que nos proclama la palabra en el Evangelio todos los días que lo leímos, especialmente en nuestra celebración eucarística del día domingo, ¿no? Jesucristo, Rey del universo, Jesucristo, sacerdote, y Jesucristo, profeta. Esto que es Jesucristo, lo recibimos nosotros por el bautismo. Nosotros no somos una cosa distinta a Cristo. Lo que en Él es por esencia, por naturaleza, en nosotros es por adopción. A todos nosotros, cuando fuimos bautizados y nos ungió el ministro
con el crisma, se nos dice la siguiente oración. Dice el ministro: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os ha liberado del pecado y os ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, os consagre con el crisma de la salvación, para que entréis a formar parte de su pueblo y seáis para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Mientras está ungiendo al niño o al adulto en el momento del bautismo, ese ministro, ese diácono, sacerdote, está diciendo esta preciosa oración: seáis para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es imposible ser miembro de Cristo si no se es sacerdote, profeta y rey, porque es su propio ser, es su propia naturaleza que es compartida en nosotros. Nosotros, saben que somos, queridos amigos, somos otro Cristo. Es verdad que la tradición de la Iglesia ha reservado ese otro Cristo, ese alter Christus que se habla, al sacerdocio ministerial. Cuando el sacerdote está celebrando la Eucaristía, es otro Cristo. Cuando está en el confesionario, es otro Cristo. Pero nosotros somos otro Cristo. El sacerdote hace presente a Cristo como cabeza de esa celebración, pero todos los cristianos somos otro Cristo porque recibimos por adopción lo que Cristo es por esencia. Por eso es que para nosotros los católicos este tema del bautismo es tan importante, y por eso no nos esperamos hasta que el niño, mi bebé, cumpla 33 años y él decida si se quiere bautizar. Es que no es una decisión mía, es que Dios es quien lo ha elegido primero. Continúa el catecismo, número 784, y dice: al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Qué número más bello que nos presenta este catecismo. Fijémonos cómo esta afirmación es tomada también del Concilio Vaticano II, del documento Lumen Gentium, especialmente en el número 10. Y nos está diciendo que los fieles son sacerdotes en cuanto miembros del pueblo de Dios, que nosotros los fieles estamos sellados por el carácter bautismal, que nosotros los fieles somos una nación santa consagrada, que ha de ser como una hostia viva y aceptable. Romanos 12:1. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Es una preciosa exhortación a ejercitar nuestro sacerdocio. Aquí San Pablo lo que nos está invitando es a ejercitar nuestro sacerdocio, porque estamos ofreciéndonos como una víctima. Mi propio cuerpo, tu propia vida,
es ofrecida por ti al Padre. Lo propio de un sacerdote es ofrecer un sacrificio a Dios Padre. En el altar se ofrece el sacrificio a Dios Padre. El cristiano ejercita ese culto espiritual, el culto del ofrecimiento al Padre de toda mi vida. Y es sobre todo en la Eucaristía, que es el culmen de la vida de todo cristiano, donde cada uno de nosotros ejercitamos ese sacerdocio. Ese sacerdocio que es llamado sacerdocio universal o sacerdocio bautismal. Nosotros nos ofrecemos como víctimas al Padre. Toda la vida del cristiano es una vida sacerdotal, es una vida de santidad y tiene que culminar en la Eucaristía. En ese ofrecimiento que hacemos cada uno de nosotros junto con Cristo en la Eucaristía. Por eso es que no es lo mismo ir a misa o no ir a misa. Si no voy a misa, no me puedo ofrecer en sacrificio con Jesucristo. Entendemos por qué ese afán de la Iglesia todo el tiempo de invitarnos a celebrar la Eucaristía, donde ese sacerdote, ministro, es el presidente de esa celebración, pero todos estamos celebrando. Uno de los puntos más interesantes que este documento de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II nos dice es este: Cristo Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, a su nuevo pueblo le hizo reino de sacerdotes para Dios. Los bautizados son consagrados como esa casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de todas las obras ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quien les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues, qué cosa tan preciosa, que nos está diciendo que el tema del sacerdocio es importante que lo podamos entender bien. A veces nos hemos armado quizás un pequeño lío en nuestra mente con la palabra sacerdote y la hemos prácticamente dirigido solamente a los presbíteros, cuando está referida es a todos los bautizados. ¿Y dónde vino como este énfasis tan exclusivo de llamar sacerdote solamente al ministro ordenado? Bueno, pues esto viene de una respuesta al mundo protestante. Saben ustedes que la doctrina de Lutero negó el sacerdocio ministerial, tal y como lo entendemos nosotros como una vocación específica de los presbíteros. El sacerdote católico es llamado por Dios, es escogido del pueblo de Dios para ser consagrado al servicio de la divinidad. Y se le llama sacerdocio ministerial. Pero fue sacado ese hombre del sacerdocio universal, del sacerdocio de los bautizados. Era uno de nosotros y Dios lo sacó de ahí para consagrarlo exclusivamente a su servicio. Bueno, pues Lutero afirmó que solamente existía el sacerdocio universal, el sacerdocio de los bautizados, que no había un sacerdocio ministerial. La Iglesia Católica, frente a esta herejía de Martín Lutero, pues le contesta diciendo que no, que el sacerdocio ministerial es también un dogma de la Iglesia Católica. Por eso no debemos olvidar, ¿no? Y es que todos por el bautismo somos sacerdotes en el sentido que ofrecemos sacrificios que son agradables a Dios
y que nos unimos a la ofrenda de la Eucaristía, que no somos meros espectadores de lo que el sacerdote ministro está haciendo en el altar, sino que nos unimos en la ofrenda. Y es muy interesante poder entender esto, queridos amigos, cuando nosotros participamos de la Eucaristía. Por eso no decimos, yo voy a oír misa. No, oír misa es una manera de expresar muy rara, porque parecería que el sacrificio lo ofrece solamente el sacerdote ministro y nosotros estamos como espectadores, como si estuviéramos en el cine o en un show, y no es así. Nosotros vamos a participar activamente de ese sacrificio, donde el sacerdote, con ese sacerdocio ministerial que ha recibido por medio de la ordenación sacerdotal, por medio de su obispo, que tiene la sucesión apostólica, transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Eso solo lo puede hacer el ministro que ha sido válidamente ordenado por un obispo que tiene sucesión apostólica. Pero nosotros nos unimos a ese ministro, no como meros espectadores, sino también como partícipes de esa celebración. Junto con Cristo, ofrecemos al Padre nuestra vida, todas nuestras necesidades, ese mundo del trabajo, el mundo de la familia. Cuando dice el ministro, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, el fiel que está también participando, se une en ese amén, ejercitando su sacerdocio en esa ofrenda. Por tanto, hubo que hacer un énfasis muy fuerte para poder responderle a Lutero y decirle, oye, Lutero, no solamente existe el sacerdocio universal, el sacerdocio bautismal, también existe el sacerdocio ministerial que tú estás negando. Y por eso la Iglesia le pone ese énfasis tan fuerte al sacerdocio ministerial. Esto es importante entenderlo para poder poner en la balanza las dos cosas. En la tradición de la Iglesia, los dos sacerdocios, el ministerial y el bautismal, han sido claramente afirmados y nunca confundidos. Quizás en la doctrina de Martín Lutero, pues lo primero que Lutero hizo fue quitar el sacramento del orden sacerdotal, porque pues ya no necesitamos sacerdotes ministros, entonces no hay que ordenar ninguno. Así que quitemos este sacramento. Y fue el primer sacramento que se quitó, el sacramento del orden sacerdotal. Incluso hasta llegar en un momento a decir que todo bautizado puede perdonar los pecados, porque es un sacerdote. Bueno, es un error tremendo, porque ese perdón de los pecados está dado solamente al ministro ordenado válidamente por su obispo, que es quien tiene la sucesión apostólica desde los apóstoles. Así que la Iglesia Católica no se confunde en esto y sabe perfectamente cuando habla de su sacerdocio bautismal que poseemos todos los bautizados, incluidos los sacerdotes que son ministros que también fueron bautizados, y el sacerdocio ministerial que lo tienen los sacerdotes, nuestros sacerdotes. Apocalipsis 1, 5, 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre todos los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra,
al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué texto tan hermoso nos presenta el Apocalipsis en su capítulo 1, 5 y 6. Un reino de sacerdotes para Dios y Padre. Gloria y poder por los siglos de los siglos. O Primera de Pedro 2:5. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Es decir, todos los cristianos tenemos un sacerdocio santo como piedras vivas. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, que es lo más propio que tenemos todos los bautizados. En el Salmo 50, nosotros los católicos rezamos todos los viernes el Salmo 50 diciendo: los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. Mi sacrificio, Señor, es un corazón quebrantado y humillado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Ese es el verdadero sacrificio, el sacrificio espiritual, ese que hacemos todos los cristianos como sacerdotes. Sacrificios espirituales. Éxodo 9:6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Seréis un reino de sacerdotes, porque recibiréis la capacidad de hacer sacrificios a Dios. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios. La riqueza de las naciones comeréis, y en su gloria les sucederéis. ¡Qué cosa más hermosa! Y en Cristo ocurrirá todo esto, queridos amigos. Y por la unión que tenemos con Él, en el bautismo somos configurados como sacerdotes, como Cristo. Primera de Pedro 3:15. Al contrario, dad culto al Señor, Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. El cristiano llamado a que ese culto que da no solo sea un culto litúrgico, en su corazón está adorando a Dios en todo momento, porque su corazón es un altar. Esto ponlo grande en tu escrito, en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Mi corazón es un altar porque soy un sacerdote. Sigue el catecismo en el número 785 y nos dice: el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo. Laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre y profundiza en su comprensión,
y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. Nos invita este número 785 del Catecismo a rescatar la palabra profético. ¿A rescatarla de dónde? A rescatarla de un sentido un poco unilateral, ¿no?, que puede deformar su sentido verdadero. ¿Por qué? Porque se ha hecho de la palabra profeta un sinónimo de adivino, y eso no tiene nada que ver. La palabra profeta significa enviado de Dios para anunciar su palabra. No significa adivino. En el Concilio Vaticano II se afirmó que todos los bautizados hemos recibido el don del Espíritu Santo para comunicar, para transmitir a los fieles la luz del Espíritu Santo a través de la palabra. Fíjese qué cosa tan hermosa. Primero, para comprender la palabra de Dios en su más profundo sentido. Y segundo, para constituirnos testigos de esa palabra delante de los demás. Es verdad que en esta parte pues puede existir el peligro de una tendencia muy iluminista, porque casi cada uno recibe la luz del Espíritu Santo por su cuenta. Y al final tendríamos tantas interpretaciones de la Biblia como personas, como pasa hoy día en el mundo sectario. Pero a pesar de esto, hay que hacer la afirmación de que por el bautismo recibimos este don de ser profetas en comunión con la iglesia. Si el problema no es que estudie la Biblia, el problema no es que seamos exégetas, el problema no es ese. El problema es que caigamos en la falta de humildad frente a la iglesia y entonces empecemos a retar a la iglesia. Y no es así. Estudie todo lo que quiera, profundice, pida la luz del Espíritu Santo para interpretar, pero nunca se divida de la iglesia. Nunca ponga en cuestionamiento la interpretación de la iglesia, porque es que esa es su misión dada por el Espíritu Santo que ha inspirado la Sagrada Escritura, y ese mismo Espíritu Santo en la iglesia es el que ha iluminado su interpretación. Por lo tanto, no hay pierde. El mismo que ilumina la Escritura es el mismo que ilumina la iglesia en su interpretación. Ahí no hay pierde, queridos amigos. Así que mientras yo me mantenga fiel a las enseñanzas del magisterio de la iglesia, estudie todo lo que quiera y sea el mejor sabio del mundo, pero recuerde que esa sabiduría no me lleve a la soberbia. Aquella famosa expresión que hemos dicho algunas veces de Santa Teresa de Jesús, cuando ella decía, ¿no?, que cada vez que abría la Sagrada Escritura encontraba en ella nuevos sentidos. Decía Santa Teresa, 1000 sentidos que antes, en ese mismo texto, por muchos años que lo había leído, no lo había descubierto. Cada vez que leía la palabra de Dios, a la luz de esa vocación profética que me ha dado el Señor como un don por medio del bautismo, puedo y estoy capacitado para descubrir nuevas cosas, y es más, para ser testigo de esa fe delante de los demás. Esa vocación, queridos amigos, la tenemos todos. ¿Sí? Todos. Incluso el catecismo nos enseña infalibilidad
cuando todos los fieles se adhieren en la recepción de la fe. Fíjense qué cosa más bonita, queridos amigos. La infalibilidad no solo está limitada al Papa cuando habla ex cátedra o al conjunto de los obispos cuando enseñan una doctrina en comunión, ¿no? En esa creencia común de todo el pueblo de Dios, se garantiza que es el Espíritu Santo el que le está asistiendo al pueblo de Dios. Y es imposible que todo el pueblo de Dios se equivoque. De hecho, queridos amigos, cuando el Papa Pío lo hizo sabiendo que el pueblo católico creía en que María era inmaculada antes de que la Iglesia lo definiera como un dogma. Ya el pueblo de Dios creía en esto. La Iglesia lo que hacía con el dogma era sellar ese crecimiento, esa creencia ante las herejías que se iban presentando. Pero el pueblo de Dios, ha creído desde el primer momento que María era inmaculada. El pueblo no se equivoca en ese aspecto. Podemos llegar entonces a decir que el pueblo entero lo creía, y esto ya era una doctrina infalible. Y casos como estos hay muchos, queridos amigos. ¿Recuerdan? En algún momento hemos mencionado cuando San Agustín tiene esa controversia con Pelagio, con el hereje Pelagio, que negaba la necesidad del bautismo. Y San Agustín recorrió a ese argumento donde decía: todos los fieles católicos bautizan a sus niños y el pueblo de Dios entero no se puede equivocar. Si el Espíritu Santo está inspirando a toda la iglesia para que se bauticen a todos los niños pequeños, no se puede decir que ese bautismo no es necesario, porque el pueblo entero no se equivoca, está asistido por la luz del Espíritu Santo. Eso le respondía San Agustín a Pelagio en esa herejía en contra de que se bautizaran los niños. Concluimos, queridos amigos, con el número 786 del Catecismo, que dice: el pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano católico, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Muy hermoso esto, queridos amigos. Y terminamos diciendo un sermón de San León Magno que dice: la señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. Es decir, que para nosotros los cristianos, reinar es servir a los demás. Reinar es ponerse de rodillas y lavar los pies a los demás como hizo Jesús. Quien quiera ser el primero,
sea el esclavo de todos. Jesús era rey lavando los pies a sus discípulos. Jesús era rey en la cruz. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el máximo servicio a la humanidad. Por tanto, queridos amigos, la palabra rey no significa una palabra de comodidad y que todo me hagan y que todos me sirvan. La palabra rey, reinar, en el cristianismo católico se traduce en servicio. Y Jesús es nuestro principal ejemplo de cómo cada uno de nosotros debe servir.